Bien, jóvenes, buenos días. ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Hola, chicos. Sí se le escucha, profesora. Buenos días, gracias. Bien, pues el día de hoy, chicos, tenemos como tema la extrapolación y ya lo empezamos a hablar. Bien. Siempre que ustedes, si es que se han fijado en nuestras lecturas, usualmente la pregunta número 5 es de extrapolación. Y pues ahora vamos a ver ese tema. ¿Qué es la extrapolación? ¿En qué consiste? La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un determinado texto con una consideración que va más allá de lo textual, ¿no? Una consideración metatextual. Y esto se hace con el propósito, por un lado, de evaluar la plausibilidad del contenido del texto y por otro lado, pues generar más conocimiento. Y tenemos dos formas básicas de extrapolación, ¿no? Una es la extrapolación cognitiva y otra la extrapolación referencial. La extrapolación cognitiva, este tipo de extrapolación, pues consiste en hacer un cambio radical en las ideas del autor y establecer pues la consecuencia que se desprende de de ese cambio radical, ¿no? De esa operación. Por ejemplo, aquí tenemos, eh, si ustedes ven la imagen, lo que podríamos llamar el ascenso ¿no? El paso, esto del mono, de la transformación del mono en hombre, ¿no? Tenemos como primero el Australopithecus, luego el Homo habitus, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens. Y dice el texto: sabemos que la teoría de la evolución de Darwin es, sin lugar a dudas, una de las ideas más influyentes y revolucionarias de la historia de la ciencia, pues la única que puede estar a su altura es la teoría de Newton, que dio lugar a la física moderna. Supusiéramos que la teoría de Newton no hubiera dado lugar a la física moderna. Podríamos suponer, esta parte final ya es cuando nos ponemos o queremos ponernos en otro escenario. Supongamos que la teoría de Newton no hubiera dado lugar a la física. ¿Qué podría haber pasado, no? Suponemos que sería tal o cual cosa, ¿no? Porque nuestra proposición acá decía, ¿no? Sabemos que la teoría de la evolución de Darwin es, sin lugar a dudas, una de las ideas más influyentes y revolucionarias de la historia de la ciencia. Pues la única que puede estar a su altura es la teoría de Newton, o sea, en tanto que ha sido también revolucionaria, ¿no? Que dio lugar a la física moderna. Entonces se preguntan acá, supusiéramos que la teoría de Newton, si la teoría de Newton no hubiera dado lugar a la física moderna, podríamos suponer que, pues, que la teoría de Darwin sería la única, pues, incomparable en la historia de la ciencia, porque estaba equiparando a Newton en tanto que es una idea influyente, revolucionaria, ¿no?
¿Y qué hubiera pasado si Newton no hubiera dado lugar? O sea, la teoría de Newton no hubiera dado lugar a la física moderna. Podríamos suponer entonces, y aquí estamos extrapolando, que la teoría de Darwin sería pues mucho incomparable en esta ciencia. Bien, bien. Y luego pues tenemos lo que hemos mencionado, la extrapolación referencial, ¿no? La primera era la cognitiva y ahora tenemos la extrapolación referencial. Y en este tipo de extrapolación pues, se modifican las condiciones del referente textual para determinar el efecto que ocurriría. Por lo general se sigue el procedimiento de aplicar el contenido del texto a otro referente, ¿no? Nos trasladamos a otra época, otro espacio, en otra disciplina. Y tenemos un ejemplo acá. Tenemos en la imagen cómo leer la mano. La línea 1 nos dicen que es la línea del corazón, ¿no? El de color rojo, la línea de la cabeza, el color celeste, la línea de la vida, el número 3, el color verde. Luego la línea, tenemos el de la salud, el del dinero, ¿no? Y bueno, esa es una imagen que recrea lo que vamos a leer. Dice lo siguiente: las pseudociencias, tales como la astrología y la quiromancia, siempre han sido populares, a menudo más que las ciencias. Ahora, cuando está de moda exigir que las universidades satisfagan la demanda del mercado, habría que enseñarlas abierta y sistemáticamente, en lugar de hacerlo solapadamente en las facultades de humanidades. Si en el siglo XIX se hubiera exigido que se enseñe quiromancia en las universidades, podríamos suponer qué habría pasado si en el siglo XIX se habría pues exigido que se enseñe quiromancia. Y ustedes saben que quiromancia, así como la astrología, pues son pseudociencias, ¿no? Ahora lo sabemos. Y bueno, pero desde muy antiguo la quiromancia, la astrología son populares, ¿no? Solemos a veces creer ciertas cosas, ¿no? Más a veces que la ciencia. Y si ahora en estos tiempos lo que hacemos es exigir que las universidades satisfagan la demanda del mercado, y en el mercado podrían estar demandando la enseñanza de la quiromancia, podríamos pedir a la universidad que le enseñen, ¿no? Si en el siglo XIX, como dice Carlos, bueno, y además la quiromancia, si existe de muy antiguo, es porque este conocimiento se ha ido trasladando, ¿no? Hasta pues, nuestras épocas, pero se ha hecho de manera solapada, no se ha hecho en las universidades, dice que el texto, ¿no? Si en el siglo XIX se hubiera exigido que se enseñe quiromancia en las universidades, ¿qué podríamos suponer? Que ese pedido de que se enseñe quiromancia no hubiera pues tenido repercusión, pues en ese tiempo las universidades no satisfacían la demanda del mercado. O sea, una, una respuesta lógica, ¿no? Porque nos ponen que ahora, cuando está de moda exigir que las universidades satisfagan la demanda del mercado, habría que enseñarlas abierta y sistemáticamente, ¿no? Y preguntaban si en el siglo XIX estamos extrapolando, nos estamos colocando del siglo en que estamos, lo que nos estamos llevando a pensar qué habría pasado en el siglo XIX. Estamos trasladándonos a otro tiempo. Si en el siglo XIX se hubiera exigido que se enseñe quiromancia en las universidades, podríamos suponer que tal petición no hubiera pues tenido repercusión, pues en ese tiempo las universidades no satisfacían la demanda del mercado. Bien, a ver, tenemos un ejercicio
Dice lo siguiente. Sobre esto, pues hay dos preguntas. Dice el texto, todos, con excepción de los posmodernos, apreciamos la verdad al punto de despreciar o aún castigar a los mentirosos. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que fuera de la matemática, la exactitud es tan escurridiza como la justicia, la honestidad y el desinterés. Todos estos son ideales a los que podemos y debemos aproximarnos, aunque sin hacernos la ilusión de alcanzarlos siempre. En efecto, ¿acaso podamos acumular elementos de prueba en favor de una teoría física, biológica o sociológica? Pero jamás podremos probarla concluyente y definitivamente, al modo en que se demuestran los teoremas matemáticos. Lo más a que podamos aspirar en las ciencias fácticas son verdades parciales o aproximadas, tales como la Tierra es esférica y el precio de una mercancía es inversamente proporcional a su demanda. Bien, veamos qué preguntas nos hacen a este respecto. Pregunta 1. Si los posmodernos defendieran y apreciaran la verdad, es posible que A. No exista grupo humano que simpatice con las mentiras. B. Los posmodernos serían jueces que defiendan la verdad. Y vamos a repasar nuestra lectura para responder con tranquilidad, ¿no? Nos dice aquí que todos, con excepción de los posmodernos, o sea, todos menos los posmodernos, ¿no? Apreciamos la verdad al punto de despreciar o aún castigar a los mentirosos. Es decir, a todos nos gusta que nos digan la verdad, ¿no? Despreciamos la mentira. Todos menos los posmodernos. Pero al mismo tiempo todos sabemos que fuera de la matemática, la exactitud es tan escurridiza como la justicia, la honestidad y el desinterés. Todos estos son ideales a los que podemos y debemos aproximarnos, aunque sin hacer una ilusión de alcanzarlos siempre. Claro que, si bien es cierto, a todos nos gusta la verdad, nos gusta que nos digan la mentira, pero sabemos que, claro, hay en ciertos casos donde no vamos a tener pues la verdad absoluta, ¿no? No como se ve en el caso de las matemáticas. Entonces, todos estos son ideales a los que podemos aproximarnos. Podemos y debemos aproximarnos, aunque sin hacernos la ilusión de alcanzarlos siempre. Eh, a ver, para nuestra primera pregunta. Si los posmodernos defendieran y apreciaran la verdad, es posible que, ya sabemos que no lo defienden, todos excepto ellos, nos gustan que nos digan la verdad. A dice, no existe, a ver, leamos nuevamente tranquilo. Si los posmodernos defendieran y apreciaran la verdad, es posible que no exista grupo humano que simpatice con las mentiras. B, los posmodernos son jueces que defienden la verdad. Gracias, Andrea. Gracias, Antonio. Mira, están discrepando en respuesta y lo dejamos pendiente. Y vamos a la siguiente pregunta, porque en la siguiente diapositiva hay más la génesis, que también va por la A. La segunda pregunta dice, si una nueva teoría química hallara nuevas hipótesis sobre el átomo, ¿qué nos han dicho al respecto? ¿No? Nos dicen que, bueno, todos debemos tener bien claro
fuera de la matemática, la exactitud es tan escurridiza como la justicia, la honestidad y el desinterés, ¿no? Son ideales, claro, ¿no? En efecto, dice, ¿acaso podamos acumular elementos de prueba en favor de una teoría física, biológica o sociológica, pero jamás podremos probarla concluyente y definitivamente, al modo en que se demuestran los teoremas matemáticos? Lo más que podemos aspirar en las ciencias prácticas son verdades parciales o aproximadas, tales como la Tierra es esférica y el precio de una mercancía es inversamente proporcional a su demanda. Entonces la pregunta 2 decía, si una nueva teoría química hallara nuevas hipótesis sobre el átomo, A dice, tales conjeturas tendrían la misma precisión que las verdades matemáticas. B, tales conjeturas presentarían descripciones cercanas a la realidad del átomo. Antonio dice que ¿eh? Que es igual, bueno, dice que vamos rápidamente a las respuestas, chicos, porque suele pasarnos que no llegamos a terminar todos los textos. Ahí tienen las respuestas en el caso de la pregunta 1. Si los posmodernos defendieran las hipótesis, si los posmodernos defendieran y apreciaran la verdad, es posible que pues, ya no existiera un grupo humano que simpatice con la mentira. Nuestro texto ya no diría todos, o a excepción de los posmodernos, sino dirían todos apreciamos la verdad, ¿no? Al punto de castigar o despreciar pues, a los mentirosos. Y en el caso de la pregunta 2, si una nueva teoría química hallara nuevas hipótesis sobre el átomo, y recuerden que solamente las verdades se dan en las matemáticas, decía el texto, ¿no? Solo en las matemáticas pues, un resultado es exacto y verdadero, ¿no? En el caso de otras ramas, ¿no? De otras disciplinas, eh, pues solamente son aproximaciones, ¿no? Como decían acá en el mismo texto, en el primer párrafo, pues son ideales a los que debemos siempre aproximarnos, aunque sin hacer la ilusión de alcanzarlos siempre, pero lo necesitamos, ¿no? Para dar la explicación con lo cual nosotros nos inquieta, ¿no? Saber. Y entonces, es la de chicos, la respuesta para la pregunta 2, y saber para ustedes. Y la respuesta sería que tales conjeturas, ¿no? Si una teoría química hallara nuevas hipótesis sobre el átomo, tales conjeturas presentarían descripciones cercanas a la realidad del átomo. Bien, chicos, vamos ahora a pues, ver los ejercicios que tienen ustedes en mano. Bien. Entonces, extrapolar consiste en contrastar el contenido de un texto con una consideración que va más allá del texto, ¿no? Una consideración metatextual. Bien. Hemos visto esto y vamos a nuestros ejercicios. En el texto 1, a ver, veamos juntos. Dice lo siguiente. Se piensa erróneamente, eh, antes de continuar, chicos, una pregunta. Porque ¿a ustedes les gustaría leer solos el texto o así que vayamos leyendo juntos? Pues los puedo dejar un tiempito para que lo lean solos y pues yo retomo
resaltando las partes esenciales del texto, ¿no? Y luego responder las preguntas. ¿Cómo les parece mejor? Porque podríamos probar otros métodos, ¿no? Otras formas de avanzar nuestras lecturas. Les pregunto porque en otro grupo se prefieren que lo deje solos y luego, bueno, entonces Giovanna me dice que yo, muy bien, si hubiera otra opinión, continuamos entonces y vamos juntos entonces a la par. Gracias. Ya, gracias, Dani. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, empezamos. Se piensa erróneamente que Kuhn pide que la filosofía de la ciencia se vuelva parte de la sociología del conocimiento. Así, continúa la interpretación errónea, debiéramos reemplazar la historia interna de la ciencia que estudia el desarrollo del contenido conceptual de una ciencia por el estudio externo de los grupos que practican la ciencia, el medio económico, el sector político, el ámbito educativo en los que se encuentra. Pues bien, ciertamente Kuhn ha inspirado a muchos sociólogos, pero considera esencial la historia interna detallada. Para comprender a fondo un paradigma científico, debemos estudiar sus realizaciones científicas, lo que nos sumerge en el interior de sus problemas, sus esquemas conceptuales, sus métodos. Es más, Kuhn ha practicado el enfoque interno en uno de sus libros más importantes, el referido a la génesis de la mecánica cuántica. Bien, vamos a, pues, a volver a... Vamos a revisar nuestro texto, ¿sí? Bueno, ¿quién ha sido Kuhn? Kuhn tiene varios textos de orden y de carácter eh, científico, ¿no? Él es un filósofo, historiador, ¿no? Y también podríamos llamarle epistemólogo, ¿no? Porque tiene muchos escritos acerca de los fundamentos de la ciencia. Dice al inicio que se piensa erróneamente, o sea, es un error, ¿no? Que Kuhn pide que la filosofía de la ciencia se vuelva parte de la sociología. ¿A qué se debe que piensen que uno es el que pide que la filosofía se vuelva parte de la sociología? A los que piensan así, pues están en un error, es un error. Dice, ¿no? Que, que uno piense que sea como el que está pidiendo que la ciencia, la filosofía de la ciencia se vuelva parte de la sociología del conocimiento. Así continúa la interpretación errónea. Debiéramos reemplazar la historia interna de la ciencia, que estudia el desarrollo del contenido conceptual de una ciencia, por el estudio externo de los grupos que practican la ciencia, el medio económico, el político, el ámbito educativo en los que se encuentran. O sea, así estuviésemos en ese error, debiéramos reemplazarnos, ¿no?, la historia interna de la ciencia por el estudio externo de los grupos que practican la ciencia, el medio económico, el factor político, el ámbito educativo en los que se encuentran. Pues bien, dice, ciertamente Kuhn ha inspirado a muchos sociólogos, pero considera esencial la historia interna detallada. Para comprender a fondo un paradigma científico, debemos estudiar sus realizaciones científicas, lo que nos emerge en el interior de sus problemas, sus esquemas conceptuales, sus métodos. Es más, Kuhn ha practicado el enfoque interno en uno de sus libros más importantes,
el referido a la génesis de la mecánica cuántica. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan sobre esto. Si Kuhn hubiera sostenido que la filosofía de la ciencia debe reducirse a la sociología del conocimiento, que no es verdad, porque lo que nos dicen es que eso ha sido un error de los que están malinterpretando a Kuhn. Pero, a ver, supongamos, extrapolemos, pongamos ese giro radical. Si Kuhn hubiera sostenido que la filosofía de la ciencia debería reducirse a la sociología del conocimiento, A habría sostenido que la historia externa es despreciable. B, estudiaría con empeño el vínculo entre ciencia y método. C, habría escrito una historia interna sobre mecánica cuántica. D, dice, tendría desinterés por la dinámica de las teorías científicas. E, la historia externa de la ciencia sería mejor que la interna. Mm, ¿Qué dicen, chicos? Vamos al texto en que nos dicen que dice que ciertamente Kuhn ha inspirado a muchos sociólogos, pero considera esencial la historia interna detallada. Dice que para comprender a fondo un paradigma científico debemos estudiar sus realizaciones científicas, lo que nos sumerge en el interior de sus problemas, sus sistemas conceptuales, sus métodos. Es más, Kuhn ha practicado el enfoque interno en uno de sus libros más importantes, el referido a la génesis de la mecánica cuántica. Dicen ustedes que sería la E. Eh, si tú hubieras sostenido que la filosofía de la ciencia debiera reducirse a la sociología del conocimiento, aquí la respuesta correcta sería la D, chicos. Tendría desinterés por la dinámica de las teorías científicas. Cómo es que funcionan las teorías científicas, ¿no? Porque a Kuhn no le pues, interesaría la historia eh, interna de las ciencias, que no es el caso, porque dicen que sí, ciertamente, ¿no? Eh, considera esencial la historia interna detallada. Es más, dicen, él ha practicado el enfoque interno. Bien, es un poco complicadito en la lectura y las preguntas. Bueno, hay una sola pregunta, hay una sola pregunta. No es por texto. Bien, vamos a la siguiente lectura. El texto 2 que dice lo siguiente. Y también trae una pregunta, ¿no? El filósofo griego Platón fue un detractor implacable de la democracia ateniense. Pensaba que por culpa de la democracia su maestro Sócrates había perdido la vida. Un sistema que condenaba a su mejor ciudadano a morir como un vil delincuente, solo mostraba su perversidad e insanía. Platón censuraba sobre todo la veleidad del sistema democrático, su labilidad, sus terribles incoherencias. La mayoría del ágora podría decidir un día dar muerte a un hombre por una determinada
acción. Y al día siguiente, por la misma acción, darle un homenaje póstumo. La democracia no se funda, pues, en el conocimiento firme, sino en la azarosa conjetura. Es como una veleta mudable, caprichosa, aleatoria. Algo así se comporta la democracia actual. Bien, entonces, ¿qué nos dice al inicio? Pues que Platón fue un detractor, un crítico, ¿no? De la democracia ateniense. Porque él pensaba que por culpa de la democracia, pues Sócrates, quien había sido su maestro, había perdido la vida. Y pensaba que la democracia, pues, en un sistema como la democracia que condenaba a su maestro, a Sócrates, que era el mejor ciudadano, y que le condenaba a morir como un delincuente, pues solo mostraba, pues, su perversidad, su cizaña. Es decir, la democracia sería, según Platón, perversa y nada sano, porque pues, por esa concepción que tenían, pues habían condenado a Sócrates, a alguien que era el mejor ciudadano. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Nos dicen que es porque de Platón censuraba sobre todo la veleidad del sistema democrático, o sea, la inconstancia, ¿no? Porque a uno podría juzgarlo como juzgaron a Sócrates y en otro caso a otro por el mismo caso, pues no lo juzgaron como a Sócrates, no lo condenaron como a Sócrates. Era inconstante, no justo, ¿no? Luego habla de que la democracia también pues, lo criticaba por su labilidad, por sus terribles, incoherencias, ¿no? La habilidad quiere decir inestable también, ¿no? Era, pues, la democracia incoherente. La mayoría del ágora podría decidir un día. El ágora era, pues, se reunía la población de la comunidad en una plaza pública, ¿no? En una asamblea, pero llamaban el ágora, y podrían decidir un día dar muerte a un hombre por una determinada acción. Y el día siguiente, en esa misma plaza, por la misma acción, pues hacerle un homenaje póstumo. Entonces, la democracia, dice Platón, pues no se funda en el conocimiento firme, sino en una sabrosa conjetura. Es como una veleta, ¿no? Caprichosa. Algo así se comporta nuestra democracia actual. Entonces. Bien, pregunta 1. Si el filósofo Platón viviese en nuestra época, esto nos dice al final que la democracia que vivió Platón es parecida a la que estamos viviendo nosotros, porque sí dice, ¿no? Algo así se comporta de la democracia actual. Sí, pues sí, dependiendo a veces de los intereses, ¿no? Eh, para ver nomás en la cuestión política, ¿no? Cuando teníamos de presidente a Pedro Castillo, pues no lo dejaban en un instante, era, ¿cómo se dice? Todos sus movimientos de las personas eran bastante analizados. Pero ahora, como si todo estuviera bien, pues no se dice nada de nuestro presidente actual, ¿no? Me refiero a los medios de comunicación, por donde más nosotros deberíamos tener conocimiento, ¿no? De la verdad, o de saber, por ejemplo, no sabemos qué sucede en Palacio, ¿no? Bien, si Platón viviese en nuestra época, están diciendo ustedes la C.
sería crítico de la democracia contemporánea. Porque la A decía, cambiaría su actitud respecto a la democracia. Estaría pensando igual, ¿no? Censuraría sus ideas de sus maestros o frases, tampoco. Sería crítico de la democracia contemporánea. Sí, pues, siguiendo la línea de su pensamiento, la alternativa correcta sería la C, ¿no? Porque la democracia contemporánea tiene pues el mismo comportamiento o el mismo sentido que la democracia de los tiempos de Platón, ¿no? Que la democracia ateniense. Entonces, pues sería criticada por él, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente texto, chicos. Texto 3 nos dicen que en 1844 se publicó un pequeño y excéntrico libro titulado Vestigios de la Historia Natural de la Creación. El libro fue escrito por Robert Chambers, editor y científico aficionado. En un capítulo titulado Orígenes de las tribus animadas, Chambers afirmaba que la Tierra no fue creada específicamente por Dios, sino formada por unas leyes que expresaban la voluntad del Creador. Este replanteamiento condujo a una teoría donde la evolución era propiciada por factores ambientales. Al igual que el francés Lamarck, Chambers opinaba que la evolución era progresiva y seguía un plan prefijado. En el ambiente liberal de Francia, las opiniones de Lamarck sobre la evolución fueron acogidas con escepticismo e indiferencia. Pero Gran Bretaña reservaba una respuesta más hostil a todo aquel que osara abrazar por escrito la tesis de la evolución. Adam Sedgwick, profesor de geología en Cambridge, escribió una dura crítica de 85 páginas. Declaraba, por ejemplo, que las gloriosas doncellas y matronas del país deberían ser protegidas de tales ideas. Pese a las críticas, Vestigios fue un éxito editorial y se publicaron muchas ediciones. Sin embargo, sirvió de advertencia para un coetáneo de Chambers, Charles Darwin. Los peligros de defender la evolución eran más evidentes. Bien, claro, si nos ubicamos en esas épocas, pues el pensamiento era bastante limitado por la iglesia, ¿no? Era pues, castigada también. Muchos que estudiaban, que hacían ciencia, fueron quemados en la hoguera, ¿no? Como castigo por las respuestas que daban ante la observación de la naturaleza que hacían, que no respondía a que fuera hecho todo por un creador, ¿no? Bien, entonces dice que en 1844, pues, Chambers había escrito un libro titulado Vestigios de la Historia Natural de la Creación. Bueno, se publicó en ese año. Y en un capítulo titulado Orígenes de las tribus animadas, el autor Robert Chambers afirmaba que la Tierra no fue creada específicamente por Dios, sino formada por unas leyes que expresaban la voluntad del Creador. Que tampoco se desprendía, ¿no?, de la idea del Creador. O tal vez podríamos nosotros inferir que en un tiempo peligroso tal vez lo hizo, lo dijo así, ¿no? Como para pues, salvarse, ¿no? O sea, que había sido formada la tierra por unas leyes que expresaban la voluntad de Dios, ¿no? Mm, Luego nos dice que
Esta forma de pensar de Chambers, este replanteamiento, condujo a una teoría donde la evolución, pues, era propiciada por factores ambientales. Se pensaba así. Dice también que al igual que el francés Lamarck, Chambers opinaba que la evolución era progresiva y seguía un plan prefijado. El plan, ¿no? Sería la del creador, ¿no? Y nos dicen que al igual que pensaba Lamarck, o al igual que Lamarck pensaba Chambers, igual no hay un paralelo. Y pues Francia, en Francia había un ambiente liberal. Las opiniones de Lamarck sobre la evolución fueron acogidas, pues, con escepticismo podrían tomarlo en cuenta o con indiferencia, porque había un ambiente liberal, ¿no? No se castigaba, digamos, a un determinado pensamiento. ¿Sí? Podías pensar libremente. Pero no pasaba eso en Gran Bretaña. Dice que Gran Bretaña reservaba una respuesta más hostil a todo aquel que osara abrazar por escrito la tesis de la evolución, ¿no? Eran cerrados en ese sentido, no habían avanzado en el pensamiento como en Francia, más liberal, ¿no? La de ahí es que también en Francia se da esto de la Revolución Francesa, ¿no? Porque pensamientos más libres, ¿no? Bien, nos dicen que Adam Sedgwick, profesor de geología en Cambridge, ahí en Gran Bretaña, ¿no? Escribió una dura crítica de 85 páginas, una dura crítica al libro de Chambers. Declaraba, por ejemplo, que las gloriosas doncellas y matronas del país deberían ser protegidas de tales ideas. Pese a las críticas, Vestigios, el libro de Chambers, fue un éxito editorial y se publicaron muchas ediciones. Sin embargo, dice, sirvió de advertencia para un coetáneo de Chambers. Se refieren a Darwin, ¿no? Los peligros de defender la evolución eran más que evidentes, era peligroso. Y tal vez por eso se debe el planteamiento de Chambers, ¿no? Voltear algo así como que disimuladamente decir que la Tierra no fue creada, sino que ha sido formada por una ley de la naturaleza, pero expresaba la voluntad de un creador, ¿no? Tal vez lo habría planteado así para salvarse, ¿no? Pregunta, si el ambiente británico hubiese reaccionado con más tolerancia a Francia, estamos extrapolando, cambiamos a otro lugar, ¿no? No Francia, sino Gran Bretaña. Si en Gran Bretaña hubiese reaccionado con más tolerancia frente a la teoría de Chambers, ¿se habría incrementado la adhesión a la marca en Francia? ¿O Darwin se habría animado a publicar sus ideas evolucionistas? La recensión de Sedgwick habría tenido un enorme éxito editorial. El, la recensión de Sedgwick habría tenido un enorme éxito editorial. Cuando hablan de recensión se refieren a una obra, a una pequeña obra, ¿no? Chiquita, que se publica normalmente en una revista, ¿no? De la creencia en un ser como Dios habría eclipsado definitivamente, o Chambers y Darwin habrían tenido las mismas ideas evolutivas. Acá como que nos van a entender que Darwin se habría presentado como temeroso, ¿no?
No habría escrito todavía no tendría ninguna publicación, ¿no? Porque dice, sin embargo, sirvió de advertencia, ¿no? Para dar los peligros de defender la evolución eran más que evidentes. Como que Darwin se habría, no habría publicado algo, ¿no? Por ese peligro, como que se había sostenido de alguna publicación, ¿no? Algo así fundamental. Sí, sería la de Darwin se habría animado a publicar sus ideas evolucionistas si no hubiera habido este rechazo en Gran Bretaña. No, porque nos dice que Gran Bretaña era pues, más hostil ante todo aquel que osara abrazar por escrito la tesis de la evolución. Y Charles Darwin pues defendía la tesis de la evolución. Gran Bretaña hubiera sido más abierta, más tolerante, más liberal, así como Francia, pues podríamos pensar que Darwin se había animado en escribir, ¿no? En publicar desde ese tiempo sus ideas evolucionistas. Bien, vamos ahora por el texto 4. La ópera romántica Tannhäuser se estrenó en Dresde el 19 de octubre de 1845. Esta obra wagneriana de Wagner, innovadora desde el punto de vista técnico y estructural, asombró a una audiencia acostumbrada a la ópera convencional del momento y produjo una gran avalancha. A la disculpa, Luis, el anterior es la B. Pues, bien, vamos a nuestro texto. Decíamos que la ópera romántica de Tannhäuser se estrenó en Dresde, Alemania, ¿no? El 19 de octubre de 1845. Esta obra wagneriana, innovadora desde el punto de vista técnico y estructural, asombró a una audiencia acostumbrada a la ópera convencional del momento y produjo una gran avalancha de críticas. Sin embargo, el compositor húngaro Franz Liszt, gran admirador de la música de Wagner y unido a él por una amistad que duró toda la vida, decidió representar la ópera Tannhäuser en Weimar, Alemania, 3 años después. Eh, la pregunta es la siguiente acá. Si la ópera wagneriana hubiese tenido una índole más convencional, entonces, ¿qué nos dicen de la ópera de Wagner? Nos dicen que pues era innovadora, es decir, si había algo que era costumbre, pues este no. Este tenía algo diferente, pues había una innovación desde el punto de vista técnico y estructural, que asombró a una audiencia que estaba acostumbrada a una ópera convencional, ¿no? Y por lo mismo, por esa innovación, pues se desató una gran avalancha de críticas. Pero su amigo, Franz Liszt, que era un admirador de Wagner, pues, amigo de Wagner también, pues decidió representar la ópera de Tannhäuser en otro lugar, ¿no? En Weimar, porque Wagner la presentó en Dresde, ¿no? Pero acá su amigo Franz Liszt en Weimar, Alemania, 3 años después. Si la pregunta es si la ópera wagneriana hubiese tenido una índole más convencional, entonces A habría sido aún más admirada por el músico Franz Liszt, o habría llegado a Weimar con una curiosidad impensada,
O C, la audiencia de Dresde habría actuado con benevolencia, o de todos modos habría generado críticas despiadadas, y Van Lis hubiese representado la calidad de los países. Gracias, Génesis. La audiencia de Dresde habría actuado con benevolencia. Claro, si la ópera wagneriana hubiese tenido una índole más convencional, porque justamente eh, no tenía esa índole, es que se desató una gran avalancha de críticas a la ópera de Wagner, que pues, presentaba algo innovador, ¿no? Ante una audiencia acostumbrada a la ópera convencional. Y pasa eso en todos los lugares, ¿no? Que estamos acostumbrados a un tipo de arte, digamos así, o argumento, ¿no? Y, pues, salirnos de ello puesta y de esa crisis de la crítica, ¿no? Sí, sería la audiencia de Dresde habría actuado con benevolencia. Porque en Dresde las críticas pues, surgieron por este talante, esta característica innovadora, ¿no? De, de Wagner, ¿no? Podemos suponer válidamente que pues, habría actuado con benevolencia, eh, pues hubiesen tenido un índole más convencional, ¿no? Bien, vámonos a la pregunta, digo, al texto 5. Estamos inmersos en un cambio ambiental. A ver, para que no nos confundamos, en la pregunta anterior, la respuesta correcta es la C, ¿no, chicos? En el texto 4. Vamos al texto 5 que dice, estamos inmersos en un cambio ambiental que afecta globalmente al planeta y que a diferencia de los muchos habidos en el pasado, se está produciendo aceleradamente en pocas décadas, como consecuencia de la absorción de la radiación infrarroja por los gases invernadero, como el CO2, el metano, y de su continuo aumento. Prácticamente todos los modelos prevén para las próximas décadas un clima más cálido. Centenares de climatólogos, ecólogos, economistas, geógrafos, químicos, abogados y otros profesionales acaban de generar el tercer informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, auspiciado por la ONU, y han llegado a algunas conclusiones que merecen atención. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Que bueno, hay una afirmación que dice que ya estamos inmersos en un cambio ambiental que afecta pues, a todo el planeta, ¿no? Pero que a diferencia, ¿no? De los muchos que han habido en el pasado, de estos cambios ambientales, se está produciendo aceleradamente, ¿no? Y también dice que como consecuencia de la absorción de la radiación infrarroja por los gases invernaderos como el CO2, el metano, y de su continuo aumento, prácticamente todos los modelos prevén para las próximas décadas un clima más cálido. Creo que lo estamos viviendo, ¿no? Cada vez se siente que, por ejemplo, los veranos son más fuertes, ¿no? Bueno, centenares de climatólogos, de estudiosos, ¿no? Ecólogos, economistas, geógrafos, químicos, abogados y otros acaban de generar el tercer informe eh, del panel intergubernamental sobre el cambio climático auspiciado por la ONU. Y han llegado, pues, a algunas conclusiones que merecen atención, ¿sí? Bien, la pregunta es, si se redujese drásticamente la acción de los gases invernadero, de todos modos se hablaría de un cambio ambiental alarmante.
B, las previsiones de los modelos causarían una mayor preocupación. C, en los paneles intergubernamentales solo tendrían voz los abogados. O D, el cambio climático de menos años podría desaparecer. O la E, se darían las condiciones para aminorar el calentamiento global. Lo que nos decía en el texto es que como consecuencia de la absorción de la radiación infrarroja por de CO2 y metano, un aumento, prácticamente todos los modelos prevén para las próximas décadas un clima más cálido, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo por aquí. Sí, pues sería la hecha, pues la respuesta, porque digamos que debido a la causalidad, ¿no?, de los gases invernadero, pues se podría reducirse, ¿no?, los efectos si es que redujéramos drásticamente la acción de la posición nuclear. Entonces, se darían las condiciones para aminorar el calentamiento global. Muy bien, es la E, la respuesta correcta en el texto 5. Vamos al texto 6. El fundador de la escuela cínica fue Antístenes. Había una escuela llamada cínica, ¿no?, los cínicos. El fundador de la escuela cínica fue Antístenes, un discípulo de Sócrates, que fundó un gimnasio en la Plaza del Perro Ágil, y de ahí el nombre de cínicos, esto es perros, a mejor perrunos. Cínico significa pues, perro. ¿Qué se dio? Pues, bueno, y se le dijo cínicos por esto, porque la escuela fue pues, fundada en la Plaza del Perro Ágil, y los perros, bueno, el significado, los perros pues, cínicos, y no le decía cínicos a los que estaban en esa escuela, ¿no? Y que estos aceptaron con orgullo. Los cínicos exageran y extreman la doctrina socrática de la eudaimonía o felicidad, y además le dan un sentido negativo. En primer lugar, la identifican, ¿no?, a la felicidad con la autarquía o suficiencia. En segundo término, encuentran que el camino para lograrla es la supresión de las necesidades. Esto trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera, desde los placeres materiales hasta el Estado. Solo queda como valor estimable la independencia, la falta de necesidades y la tranquilidad. La doctrina cínica es bien escasa. Es más bien la renuncia a toda teoría, el desdén por la verdad. Solo importa lo que sirve para vivir al modo cínico. El bien del hombre consiste simplemente en vivir en sociedad consigo mismo. Todo lo demás, el bienestar, la riqueza, los honores, no le interesa. Como el cínico desprecia todo lo que es convención y no naturaleza, le es indiferente la familia, la patria, y se siente ciudadano del mundo. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Decíamos que pues los cínicos tenían una escuela nos decían acá, en una plaza que se llamaba El Perro Ágil, y de ahí viene ese nombre porque cínico significa perro. Y se le denominaba cínicos, ¿no?, a los que estaban en esa escuela. Y ellos los estaban como... ¿Cuál era la doctrina de los cínicos? Dicen que los cínicos exageran y extreman la doctrina socrática de la felicidad. Para los cínicos, la felicidad pues, le da un sentido negativo. Dicen, ¿no? En primer lugar, lo conciben como, o la identifican como la autarquía o suficiencia.
Y en segundo lugar, encuentran que el camino para lograrla, de la felicidad, es la supresión de las necesidades. ¿Sí? Si pues satisfacemos todas nuestras necesidades, alcanzaríamos la felicidad, ¿no? Por eso es que necesitamos ser autárquicos, ¿no? Suficientes. Y pensar así como los cívicos, dice, trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida, ¿no? O sea, y si no llegamos a suprimir todas nuestras necesidades, siempre tenemos necesidades, ¿no? Así, satisfacemos una necesidad y surge otra, y surge otra, y surge otra, ¿no? Satisfacemos una y la otra y la otra. Entonces, nunca seríamos felices. Por eso dice acá en el texto, pensar como los cínicos, pues trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera, desde los placeres materiales hasta el estado. No estamos satisfechos con lo que el Estado también nos provee, ¿no? Entonces nunca seremos felices. Solo queda como valor estimable la independencia, ¿no? La autarquía, la suficiencia, la falta de necesidades y la tranquilidad. La doctrina cínica, dice el texto, es bien escasa, o sea, como que no está bien pensado, ¿no? Es más bien la renuncia a toda teoría, el desdén por la verdad. Pareciera que más bien desprecian la verdad, los cínicos. Solo importa lo que sirve para vivir al modo cínico. O sea, en tanto algo me satisface, pues me sería válido, ¿no? El bien del hombre consiste simplemente en vivir en sociedad consigo mismo. Todo lo demás, el bienestar, las riquezas, los honores, no interesaría para la doctrina cínica. Como el cínico desprecia todo lo que es convención y no naturaleza, es indiferente también seguramente, pues no le importa también seguramente la familia, la patria, y así se siente ciudadano, ¿no? Sin interesarse a familias y patria, por está criticando. Si alguien propugnara, traemos, ¿no? Extrapolamos lo de esos tiempos, lo traemos hacia acá. Si alguien propugnara la doctrina cínica, entonces no se caracterizaría por el ascenso del espíritu práctico y la deflación de la verdad. No se caracterizaría por la búsqueda insaciable para acumular dinero y riquezas. Se dice la globalización que rompe fronteras de los humanos. No se caracterizaría por el creciente desencanto frente a los estados nacionales. O se caracterizaría por ser sumamente indiferente con la formación de la paz. Pues aquí están diciendo ustedes que sería la B, y sí, es la B. Si alguien propugnara la doctrina cínica, entonces no se caracterizaría por la búsqueda insaciable por acumular dinero y riquezas, ¿no? Que es nuestra característica hoy en el mundo moderno, ¿sí? Más que acumular virtudes, acumulamos estas cosas, ¿no? Y, y eso es lo que nos mueve y nos enseñan también los medios de comunicación, influyen mucho esas ideas en nosotros, ¿no? Desde que vamos escuchando eso, ¿no? Entonces, en virtud a lo que acaban de decir, acabamos de leer en el texto, pues si proyectamos, ¿no? Que el cínico estaría en contra, ¿no? En estos tiempos de la acumulación de bienes, de riqueza, de dinero. Muy bien, chicos, ahora entramos a nuestras lecturas de costumbre, de las que traen 5 preguntas. Me pregunta Andrea si eso no sería lo que lo caracterizaría.
En el caso de los cínicos, claro, en un momento nos han dicho que, ¿dónde está? Acá arriba. Los cínicos exageran y extreman la doctrina socrática, ¿no? En este sentido que le da la felicidad. Y además le da un sentido negativo. En primer lugar, la identifican con la suficiencia y en segundo lugar, encuentran que el camino para lograrla es la supresión de las necesidades. Y dice acá que esto trae como consecuencia una actitud negativa ante la vida entera, desde los placeres materiales hasta el estado. Solo queda como valor estimable la independencia, la falta de necesidades y la tranquilidad. Dice también acá que la doctrina cínica es bien escasa, es más bien, dice, la renuncia a toda teoría, el desdén por la verdad. Solo importa lo que sirve para vivir al modo cínico. El bien del hombre consiste simplemente en vivir en sociedad consigo mismo. Todo lo demás, el bienestar, las riquezas, los honores, no le interesan a los cínicos, ¿no? Como lo que quisiera es el cínico suprimir lo más que puede el sentir necesidades para ser feliz. Porque si la felicidad es satisfacer las necesidades, y si nuestras necesidades son innumerables, pues nunca serían felices. Pero lo más que puedan reducir sus necesidades para ellos, ¿no? Y alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, no le interesa la riqueza, los honores, eso no. Desprecia todo lo convencional, ¿no? Le es indiferente por eso, dice acá, la familia, la patria, y aún así se siente ciudadano. Como que le interesa solo lo suyo y lo mínimo en lo suyo. A eso se refiere. Y si alguien, la pregunta dice, si alguien propugnara esa doctrina cínica, entonces no se caracterizaría por la búsqueda insaciable, ¿no? Por acumular dinero y riqueza. Por lo tanto, lo que ellos buscan es lo mínimo, lo básico, no tenerlo sentir tantas, porque entonces se sentirían infelices, ¿no? No alcanzarían la felicidad según ellos. Con lo mínimo que pudieran, ¿no? Insistir, lo hacen. Eso se refiere a la doctrina de los cínicos. Estaría pues en contra de la acumulación de bienes, de propiedades, ¿no? Andrea, vamos ahora por el texto siguiente. Gracias, señor. Vamos a un texto 1 y a nuestras ecuaciones de comprensión de lectura, de esas que traen 5 preguntas. Dice lo siguiente. Los genes y el ambiente interactúan para regular la manifestación de las características de un organismo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí vamos a ir viendo desde el inicio. Nosotros tenemos ciertas características, ¿no? Un porcentaje, y por ahí leía en un texto, el 99,9% son lo que traemos por genes, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Pero hay un 0,1% que hace ser lo que somos. ¿Y quién es ese 0,1%? ¿Qué es lo que hace que seamos así con esa característica que nos hace incluso diferentes? Porque dice que todos compartimos ciertos genes en un 99,9%. O sea, creemos que somos tan diferentes, pero no somos más parecidos de lo que pensamos. Hay un 0,1% que viene, pues, del medio ambiente, del ambiente en que interactuamos, que nos hace particulares. Bueno, eso es lo que leí. Lo decimos acá. Los genes y el ambiente interactúan
para regular la manifestación de las características de un organismo. Se tiene que ver el medio ambiente con nuestra forma de ser, ¿no? Dice, aunque existen características o enfermedades en las que el peso recae exclusivamente sobre un único gen, por ejemplo, la fibrosis quística está causada por mutaciones en el gen TFTR. Lo cierto es que en la mayoría de los rasgos y enfermedades comunes interviene más de un gen y también los factores ambientales juegan un papel importante. Eh, claro, porque si vivimos, por ejemplo, en un ambiente más sano, como en la sierra, digamos así, donde nos dicen que el oxígeno es más puro, pero bueno, ahora que están llegando las mineras y otras cosas más, los contaminan, ¿no? Pero si vivimos en Lima es altamente contaminante, ¿no? Algún daño nos va a hacer, ¿no? Y en algún momento se va a manifestar eh, pues, en un problema de salud, por ejemplo. Bien, el segundo párrafo dice, las enfermedades complejas o multifactoriales son aquellas enfermedades que están causadas por el efecto combinado de diferentes genes y en las que además influyen los factores ambientales de forma considerable. Por sus características, estas enfermedades son difíciles de estudiar, ya que los investigadores deben identificar y estimar el peso de cada factor, lo cual no resulta fácil. La diabetes, la esquizofrenia, el Alzheimer, la psoriasis, la artritis reumatoide o el asma son algunos ejemplos de enfermedades complejas. Consideremos la esquizofrenia como ejemplo de enfermedad compleja. Además, la dificultad de caracterizar la esquizofrenia desde el punto de vista clínico, empezar a desentrañar los misterios de la biología y los genes que intervienen en la esquizofrenia, sigue siendo hoy en día una tarea ardua para los investigadores. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave que afecta alrededor del 1% de la población. Cuando está activo, este mal se manifiesta en síntomas de diferentes tipos que pueden incluir delirio, alucinaciones, falta de motivación, confusión y problemas cognitivos. Algunos de los síntomas pueden ser tratados y los pacientes mejoran con el tiempo. No obstante, en la actualidad no existe una cura para esta condición y además muchas personas, incluidos a veces los mismos especialistas, soslayan, dejan de lado, evitan el hecho de que se trata de una enfermedad compleja. Entonces, terminan acá el texto diciendo que, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Que nos ha dicho que es, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? Es la esquizofrenia una enfermedad compleja, más bien que a veces muchos especialistas, médicos, digamos, los psiquiatras, dejan de tomarlo así, ¿no? Se olvidan de que es una enfermedad compleja y soslayan el hecho de que se trata de una enfermedad compleja. Bien, entonces tenemos en la imagen que acompaña este texto, enfermedades complejas dice, ¿no? Ambiente y genes. Intervienen ambiente, el medio ambiente y los genes. En el caso de los genes dice enfermedades monogénicas, en el ambiente accidentes de tráfico, heridas de arma. Y luego menciona también el cáncer de mama asociado a mutaciones en el BRCA1. Un momentito, chicos. A ver, también en caso de ambiente podríamos tener nuestro cáncer de pulmón, ¿no? Asociado al tabaco. No tendría que ver esto con el gen, sino que alguna costumbre que hemos tenido o el cáncer de pulmón no solamente es por fumar, también ahora por vivir en un lugar que tiene alta contaminación, ¿no? Como Lima.
Muy bien, chicos. Pregunta 1. Sobre la base de la información ofrecida en su conjunto, puede afirmarse que el texto afirma fundamentalmente que una enfermedad compleja. A ver, revisen sus alternativas. Bien, chicos, en todo caso, vamos a repasar nuestro texto, que no lo habíamos hecho, ¿no? Solamente la parte final. Eh, ya habíamos dicho que, pues, los genes y el medio ambiente interactúan para regular la manifestación de las características de un organismo. Nosotros, por ejemplo, también somos un organismo, ¿no? Los animales, las plantas también, ¿no? Bien, aunque existen, dice, características o enfermedades en las que el peso recae exclusivamente en un único gen, como por ejemplo las enfermedades de fibrosis quística, eh, que se debe a la mutación del gen CFTR. Lo cierto es que en la mayoría de los rasgos y enfermedades comunes interviene más de un gen y también los factores ambientales juegan un papel importante. Dice que las enfermedades complejas o multifactoriales quiere decir que se debe a diferentes factores, pues las enfermedades complejas son aquellas enfermedades que están causadas por el efecto combinado de diferentes genes y además también en los que influyen factores ambientales de forma considerable. Así sería la definición de una enfermedad compleja. Tienen que ver entonces los diferentes genes y los factores ambientales. Por sus características, dice, estas enfermedades, las complejas, pues son difíciles de estudiar, ya que los investigadores deben identificar y estimar el peso de cada factor, o sea, qué factores han intervenido, pues, cuánto tienen que ver, ¿no?, en el desarrollo de de alguna enfermedad compleja. Así que no es nada fácil. La diabetes, dice, la esquizofrenia, el Alzheimer, la psoriasis, la artritis, el asma, la artritis reumatoide o el asma, pues, son ejemplos de enfermedades complejas, es decir, difíciles de estudiar y que están causadas por factores ambientales, múltiples factores ambientales y diferentes. Em, la pregunta era, sobre la base de la información ofrecida en su conjunto, puede afirmarse que el texto afirma fundamentalmente que una enfermedad compleja. Está diciendo el texto fundamentalmente sobre las enfermedades complejas. A ver, aquí tenemos divergencia, ¿no? El Génesis dice que es la D, cielo la B, ficción la C. A ver, la A decía, podría ser descrita por aquella en la que participan varias causas relacionadas a la biología del ser humano, que es más complejo que es. La B dice, se distingue por la importancia, o sea, la enfermedad compleja se distingue por la importancia similar que tienen los factores genéticos y los ambientales en su génesis, es decir, en su origen o para que aparezca una enfermedad compleja, también pueden intervenir los factores genéticos y factores ambientales, pero dice acá se distingue por la importancia similar.
porque participarían los factores genéticos y ambientales en la misma intensidad o con la misma cantidad de participación e importancia, ¿no? En estas intervenciones de factores genéticos y los ambientales. La C dice, demanda un conocimiento de los aspectos involucrados en su desarrollo para su tratamiento óptimo. Eso es verdad, ¿no? O sea, dicen que pues, lo que se debiera es estudiar, ¿no? ¿Qué factores, que todos esos factores que intervienen, ¿no? Y eso es lo que lo hace difícil, porque para acá nos decían que las enfermedades complejas o multifactoriales son aquellas enfermedades que están causadas por el efecto combinado de diferentes genes. Además, influye ahí los factores ambientales de forma considerable. Y por sus características que son difíciles de estudiar, ya que los investigadores deben identificar y estimar el peso, ¿no?, de intervención que tendría cada factor en esta enfermedad, de lo complejo, ¿no? No resulta tan fácil. Y la D dice, se caracteriza porque su origen implica, así, el origen de la enfermedad compleja, implica la combinación de un gen dañado y algún tipo de factor del ambiente. O la E dice, es producto de la mezcla de factores sociales y factores genéticos que ocasiona una enfermedad mortal. La primera parte es verdad, pero esto de que ocasionan una enfermedad mortal, ¿qué enfermedades son? Como hemos dicho, la artritis, la psoriasis, en realidad no son enfermedades mortales. Eso no es lo que te lleva a morir, ¿no? Padeces ciertas cosas. Esquizofrenia, por ejemplo. No es esa la que desata tu muerte, sino te hace padecer de otras cosas, ¿no? El asma podría ser que sí. ¿Cuál sería acá nuestra respuesta? Sobre la base de la información ofrecida en conjunto, puede afirmarse que el texto afirma fundamentalmente que una enfermedad compleja, aquí sería la B. Una enfermedad compleja se distingue por la importancia similar, ¿no?, parecida, que tienen los factores genéticos y los ambientales en su génesis, ¿no?, en que se origina esta enfermedad. Y esto lo vimos en la guía, ¿no? ¿Qué son las enfermedades complejas? Son aquellas enfermedades que están causadas por el efecto combinado, sí, de diferentes genes y en las que además influyen los factores ambientales de forma considerable, o sea, también de manera importante, ¿no? Así como los genes. Y, a ver qué nos podemos decir, porque aquí como he tenido divergencia en las respuestas, a ver, sustentemos mejor nuestra respuesta. El texto, decimos que primordialmente pues presenta la definición, ¿no?, que acabamos de leer, de enfermedad compleja, que es aquella, nos dice, ¿no?, producida por el efecto combinado de diferentes genes y en las que además influyen los factores ambientales de forma considerable. Por esto, nos decían en el texto, es que es la B, la respuesta, ¿no? Una enfermedad compleja se distingue por la importancia similar que tienen los factores genéticos, que son diversos, no es un solo gen, y los ambientales, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 2, chicos.
Dentro del marco textual, el término soslayar, ¿qué implica? Y esta palabra está en nuestro siguiente contexto al final. Dice que, no obstante, en la actualidad no existe una cura para esta condición, que sería la esquizofrenia, y además muchas personas, incluidos a veces los mismos especialistas, es decir, los mismos psiquiatras, soslayan el hecho de que se trata de una enfermedad compleja. O sea, no como que dejan de lado o se olvidan, ¿no?, que la esquizofrenia es una enfermedad compleja. Este soslayar aquí en nuestro contexto, ¿qué implica? Anuencia, anuencia es como un acuerdo, un permiso, ¿no? Que puede significar también prognosis, insidia, injuria, educación. ¿Qué dicen, chicos? Prognosis, pues, es como que nos anticipamos, ¿no? Un conocimiento anticipado de algo. ¿Qué implicará? Bueno, prognosis es mucho que es un conocimiento anticipado, no podemos anticipar algo. Insidia es que hay un engaño oculto, ¿no? Pero porque hay la intención de perjudicar a alguien. Ocultamos algo porque nos dicen que sería la de injuria, ¿no? Por negligencia, por descuido, o porque no le damos importancia, ¿no? ¿Qué dicen los demás chicos? Está bien injuria, ¿no? Porque se indica que incluso los médicos, ¿no?, que los especialistas, de los psiquiatras que son los que se frenan, incluso los especialistas, pues, ¿no?, se decía que la soslayan, ¿no?, la ignoran, ¿no?, que esta es una enfermedad compleja. Entonces implican un acto de injuria, negligencia, ¿no? Muy bien. Gracias, Carla. Gracias, Cielo. Gracias, chicos, por su participación. A ver, pregunta 3. De la información que brinda la imagen sobre las enfermedades, se colige que, y volvamos a ver la imagen, tenemos a la de enfermedades complejas, que nos dicen, bueno, tiene que ver el ambiente, tiene que ver los genes, ¿no? Los genes, enfermedades monogénicas, cáncer de mama asociado a mutaciones en un determinado gen, el BRCA1, y una enfermedad compleja originada por el ambiente, pues puede ser una especie de tráfico, heridas de arma, cáncer de pulmón, tabaco. La anterior era la B. La pregunta 1 es la B. Ahora vamos por... la pregunta 2 es la D. D. Y ahora estamos en la pregunta 3. De la información que nos da la imagen sobre las enfermedades, se califique, podemos corregir que algunos hábitos específicos pueden deteriorar órganos esenciales para la vida. Por ejemplo, ¿cuál sería? El cáncer de pulmón, ¿no?, que está mencionando acá, asociado al tabaco. Eso se debe a algún hábito nuestro, ¿no? Eso podemos colegir. O B, las enfermedades complejas exhiben la supremacía de los factores biológicos
No, casi por igual participan, ¿no? No es que haya supremacía de factores por eso que es la importancia de enseñar de ambos es porque participan casi en la misma cantidad. C, el cáncer al pulmón en ciertos países se asocia con las enfermedades monogénicas. Mm, pero nos preguntan que de la información que brinda la imagen sobre las enfermedades, se colige que decía la C que el cáncer de pulmón en ciertos países se asocia con las enfermedades monogénicas. No tenemos ninguna información en nuestra imagen que nos pudiera permitir colegir ello, ¿no? D, los daños causados por armas blancas no se pueden tratar con medios médicos. Mm, Pues creo que sí, porque esto no es cuestión de genes, ¿no? Y un accidente de tráfico puede ocasionar una determinada enfermedad compleja. Pues sí, sería la A, ¿no? Algunos hábitos específicos podemos elegir de la imagen, ¿no? Que algunos hábitos específicos pueden deteriorar órganos esenciales para la vida, como es el pulmón, ¿no? Eh, y esto acá en el texto nos da como ejemplo de enfermedades relacionadas a factores ambientales, ¿no? Y en la imagen, pues, se presenta el cáncer de pulmón asociado al tabaco, es decir, a una costumbre nuestra que tuviéramos de fumar, ¿no? Y sería la A. Vamos por la pregunta 4. Según la información textual respecto de las enfermedades complejas, es incompatible sostener que, a ver, los temas incompatibles con los físicos. A, su investigación se revela muy intrincada para los que se dedican a la ciencia médica. Esto es compatible, ¿no? No es tan fácil, porque hay que, pues, estudiar todos los factores, y como dice acá, y hay que identificar y estimar el peso de cada factor que tanto pues, influye, ¿no? Y eso es complicado. La A sería compatible, ¿no? La B, la fibrosis quística, debido a su carácter pernicioso, es un ejemplo de enfermedad compleja. Eso es lo que muchos fibrosis quística necesita la fibrosis. Pero me parece que mencionaron una fibrosis, pero no es acá, porque como enfermedad, como ejemplo de enfermedades complejas mencionan a la diabetes, esquizofrenia, Alzheimer, psoriasis, artritis. No lo tenemos aquí como hablaron de la fibrosis, sí que arriba, sí, dice, por ejemplo, la fibrosis quística está causada por mutaciones en el gen se está identificado que gen, ¿no? No dicen que se deba también al medio ambiente. Entonces, ¿es una enfermedad compleja? No. En una enfermedad compleja intervienen los genes del medio ambiente. Dice que es incompatible, ¿no? Muy bien.
Y la C dice, el cáncer rectal primario en ciertos países se asocia con las enfermedades monogénicas, según hemos visto en el tratamiento anterior. Monogénica. En algunos países se debe apreciar. Esto es compatible. La de los daños causados por armas blancas no se pueden tratar con medios. No, estoy leyendo el tratado de otro. Estamos en el 4, chicos, de acuerdo. En CVT. Habíamos dicho que la B, la estadística debido a su carácter pernicioso es un ejemplo de enfermedad compleja. No, dicen que es debido a un gen. Si es debido a un gen, no es como una enfermedad compleja. Para que sea compleja, tiene que estar, pues, ¿no? Que sea debido por gen y al medio ambiente. C. La diabetes es un caso emblemático por cuanto hay factores genéticos y ambientales. Así es, ¿no? La diabetes está caracterizada como una enfermedad compleja. Puesto como un ejemplo. D. Ciertas enfermedades se desencadenan a raíz de una interacción de varios tipos de causa. Y las complejas son causas. Por eso es compleja. Una enfermedad de este tipo podría tener un factor genético que es difícil de estudiar. Esto es compatible. La B es la incompatible, ¿no? Porque la fibrosis no es enfermedad compleja. Es la B, chicos, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Todo lo demás es compatible. Todos son compatibles. En el texto se señala que el caso de la fibrosis quística, la cual va a repetir, surge debido a las mutaciones en el gen llamado CFTR. Es un caso de enfermedad compleja. Vamos por la pregunta 5. Si el ambiente dejara de ser relevante para comprender la esquizofrenia es una enfermedad compleja. Intervienen los genes, pero esos no hay. La 4, a ver. En la pregunta, Andrea, la pregunta es que nos dicen cuál es lo incompatible de sostener respecto a las enfermedades complejas. Es decir, lo que no sostiene el texto, lo que no nos dice, lo que contradice el texto, tendríamos que buscar, ¿no? Buscamos lo incompatible. Dice, según la información textual respecto de las enfermedades complejas, es incompatible sostener que será incompatible decir que su investigación se revela muy intrincada para los que se dedican a la ciencia médica, que dice la alternativa A, es compatible, porque justo en el texto nos dicen que, pues, estas enfermedades, ¿no?, de las complejas son difíciles de estudiar, ya que los investigadores deben identificar y estimar el peso de cada factor, lo cual no resulta fácil, ¿no? Entonces, la primera alternativa sería correcta. Su investigación de la enfermedad compleja se refiere, se revela muy intrincada para los que se dedican a la ciencia médica. Intrincada porque no es tan fácil, ¿no?, estudiar cómo y en qué medida interviene cada factor genético, factor ambiental. Y esto, la A es pues compatible, así lo dice el texto, así lo escribe, ¿no? B, decir que la fibrosis quística, debido a su carácter pernicioso, es decir, que hace daño, es un ejemplo de enfermedad compleja. La fibrosis es una enfermedad compleja. Acá en la alternativa B lo está afirmando, ¿no? Pero está contradiciendo al texto, porque en el texto la fibrosis nos dicen que es una enfermedad que no es compleja. ¿Por qué? Dice acá. Vamos a leer nuevamente.
Aunque existen características o enfermedades en las que el peso recae exclusivamente sobre un único gen. Por ejemplo, la fibrosis quística está causada por mutaciones en el gen CFTR. Lo cierto es que en la mayoría de los rasgos y enfermedades comunes intervienen más de un gen y también los factores ambientales juegan un papel importante. Pero luego nos dicen qué cosas son las enfermedades complejas. Las enfermedades complejas o multifactoriales son aquellas enfermedades que están causadas por un efecto combinado de diferentes genes, pero en las que además influyen los factores ambientales de forma considerable, o sea, también en la misma cantidad de importancia, ¿no? Tienen los factores ambientales en las enfermedades complejas. En el caso de la fibrosis quística, está causada por las mutaciones de un gen, un solo gen, que es y está identificado, ¿no? El CFTR. Entonces, no sería una enfermedad compleja porque no interviene aquí los factores ambientales, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el texto, no es una enfermedad compleja. Y además, abajo nos dan ejemplos de cuáles serían las enfermedades complejas. Nos dicen la diabetes, la esquizofrenia, el Alzheimer, la psoriasis, la artritis o el asma, ¿no? Son algunos ejemplos de enfermedades complejas. Complejas porque intervienen los genes y también factores ambientales de forma considerable, ¿no? Y los especialistas pues, lo tienen complicado aquí, por eso a veces como que dejan, los soslayan, ¿no? Porque tendrían ellos que identificar y estimar el peso de cada factor, de cada gen que interviene, porque son diferentes genes que intervienen, y en qué medida también los factores ambientales, ¿no? Esta es nuestra pregunta 4. Entonces, decir que la fibrosis quística, debido a su carácter pernicioso, se aporta es un ejemplo de enfermedad compleja. Esto sería incompatible, ¿no? Esta contradicción no es. Y además, y así fuese, digamos, ¿no? Y así fuese enfermedad compleja, sería debido a su carácter pernicioso o debido a que interviene, supongamos que es una enfermedad compleja, eh, sería una enfermedad compleja por su carácter pernicioso o porque estuviesen interviniendo diferentes factores, ¿no? Diferentes genes y factor ambiental. Esa sería la razón, ¿no? No sería una enfermedad compleja porque es perniciosa. ¿Cuándo es una enfermedad compleja? Cuando intervienen, pues, diferentes genes y factores ambientales, ¿no? Y la C, decimos, es compatible porque dice acá que la diabetes es un caso emblemático, es un ejemplo, por cuanto hay factores genéticos y ambientales, ¿no? Entonces, compatible. Lo ha mencionado, que es un ejemplo, acá en el texto, nos mencionan cuáles son los ejemplos de enfermedades complejas: la diabetes, la esquizofrenia, el Alzheimer, la psoriasis, la artritis, el asma. ¿No? En todo caso, si decimos que es la B porque también está mal planteado, ¿no? La fibrosis quística es un ejemplo de enfermedad compleja por su carácter pernicioso. Si fuese el caso que fuera una enfermedad compleja, no se debería a ello, ¿no? Sino por la combinación que tiene entre factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Dentro del origen de esta enfermedad. La D también decimos que es compatible porque dice lo siguiente:
ciertas enfermedades se desencadenan a raíz de una interacción de varios tipos de causa. Y así es, esto es compatible. Esa es también una definición de enfermedad compleja. Compatible es lo que dice el texto. Y la E dice, una enfermedad de este tipo podría tener un factor genético que es difícil de estudiar. Y así es, ¿no? Eso es compatible. No es tan fácil, hay que el propio texto, mejor dicho, dice que los mismos investigadores no lo tienen fácil, porque tienen que identificar y estimar el peso de cada factor. Son difíciles de estudiar. ¿De acuerdo, Andrea? Y creo que estamos en el proceso, ¿no? Los dejo, chicos. Y regresamos para la quinta pregunta. Ahorita vamos al proceso. Nos vemos. Miss, ya es receso.